trabajos o sobre el tema que estamos avanzando, algún comentario. Dicen, Sí, adelante. en el capítulo 2 de Estudios del Mercado, donde dice el mercado local, ahí se pone el avance que tuvo el, el producto que estamos haciendo, el avance en cuanto a desde qué año a qué año eh, creció, tuvo un crecimiento, o qué es lo que se pone ahí, A ver, o se hace una encuesta. no. En información, yo creo que información no tanto llegamos a hacer encuestas. En el tema de estudio de mercado, hay información de consumo per cápita y si tenemos información de cómo ha ido creciendo la demanda nos sirve, cómo proyectamos el crecimiento del consumo de un producto que es regular, crecimiento poblacional, crecimiento de los ingresos. De esa forma llegamos a hacer. Cuando hacemos encuesta y todo eso, o sea, por el tiempo, otras características tiene la materia, más que todo eso ya es en proyecto, ¿no? Llegamos a ejecutar una encuesta sí o sí y, y hacemos un estudio a fondo como tiene que ser, pero lo hacemos ahora con información secundaria, con proyecciones, con cómo se ha venido comportando. Lo mismo en el mercado internacional. Es bastante fácil ahora encontrar información secundaria para tener tendencias de mercado. Así que a eso nomás me refiero. No entremos al detalle, al muestreo, estudio de mercado, definir la población objetivo. Por ahora eso no, a ese nivel. Ah, ya dicen. Y el 2.3 igual de las materias primas es lo mismo que en el 2.1 donde dice los insumos a ocuparse, donde dice insumo, ¿no ves? Lo mismo se anota en materias primas donde dice en el Sí, correcto. capítulo 2. Perdón. Materia, hay materia prima. También la materia prima es un insumo. Sin embargo, materia prima es cuando o sea, se refiere más de forma puntual a los productos básicos que yo necesito para elaborar otro o para generar otro. Materia prima, o sea, materia prima en este caso, los insumos, a ver, vamos a poner unos ejemplos ahorita para que quede más claro esa parte. Materia prima son, por ejemplo, caña si voy a producir azúcar o alcohol. Pero en el proceso se necesitan algunos aditivos, algunas cosas, y, y, esos son insumos. O sea, es la diferencia. Yo puedo generalizar, pero cuando uno hace la separación, en realidad es eso, el producto, materia prima principal. La materia prima principal que uno utiliza para elaborar otro. Y los insumos son algunos otros productos que se le tienen que agregar en el proceso. Estamos hablando de un plan. En este caso, más nos estamos refiriendo de forma más genérica a los insumos. Materia prima como tal, poquito que no, como estamos haciendo de unidades productivas, entonces materia prima, en algún caso podemos identificar algún producto en especial. Eh, la mayoría está como insumo.
¿Cuál es el proyecto suyo? El cultivo de la palta. Cultivo de la palta. Cultivo de la palta. Lo principal ahí es, por ejemplo, en otros cultivos será la semilla. Depende usted dónde va a iniciar la actividad, si va a comprar plantines o si va a conseguir semilla y va a elaborar sus propios plantines. Eh, Ese sería la materia prima básica o el insumo o la semilla, por ejemplo, el principal. Pero a partir de ahí viene una serie de químicos, de fertilizantes y eso ya son insumos, más que todo. Ah, ya dice. Y en el capítulo 3 donde dice el tipo y calidad de la palta, ahí ponemos, porque hay diferentes, en mi caso de mí, ¿no? Hay Ah, diferentes tipos de palta, ahí lo pongo todo. ujú. Ahí usted especifica tipo y calidad de la palta. Va a empezar que va a producir la palta Tonjake. Tonjake creo que es una de los nombres que hay. Tomihake, Tonjake, algo así. Y va a decir, eh, hay como describir ahí las características y la calidad, o sea, las características de la palta. Y ahí habría que ver qué tipo de palta investiga un poco qué es lo que más, por ejemplo, en el estudio de mercado usted investiga cuál es la palta, la característica más demandada por la gente. Más seca, menos fibra, más fibra, más cremosa, tiene sus características. Entonces ahí usted describe que va a producir tonjaki y va a apuntar a fertilizar el suelo y a ponerle los productos que sean necesarios para tener un producto con esta característica, con la que encontremos que es lo que el mercado más prefiere. Y ahí usted describe, voy a apuntar a producir paltas de primera categoría, que pesen, no sé, o que midan, no sé cuál es la forma más adecuada de decir, que pesen 400 gramos, medio kilo, o entre 400 y 500 gramos, y una segunda categoría de 200 a 300. Así describe usted por qué. Porque cuando tiene, describe el tamaño, el peso, las características de cada producto, porque cada uno tiene después, uno le tiene que asignar el costo que le corresponde y el precio de venta, que no es lo mismo. Entonces, según la característica, tiene el costo y tiene el precio de venta. Describe eso y se le hace más fácil la elaboración de todos los demás cuadros. Ay, ya dicen, gracias. Otra, como uno, el trabajo, el enfoque que tiene es de mercado. Y si se acuerdan, hemos dicho que primero nosotros investigamos el mercado y después adecuamos toda la producción a lo que pide el cliente. Así que, como vamos a ver nosotros qué característica es la palta que más se demanda, entonces nosotros identificamos primero el producto y después hacemos nuestras inversiones y nuestro plan hacia atrás, conociendo el producto que necesita el consumidor. Entonces de ahí para atrás ya hacemos las inversiones, según esa característica es lo que se nos genera todo de las inversiones que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer para llegar a ese resultado, al producto. Ya dicen. Ok, bueno, está bien. ¿Alguien más? Dice una última pregunta que me va a confundir. Diga, no se preocupe, la que quiera, la que tenga, no se preocupe.
En el capítulo 4 donde dice tierra y tierra, terreno, es explicar cómo hay que preparar el terreno para sembrar la- las plantas. No, un poquito ahí describe qué características, cuánto es lo que va a utilizar de terreno, cuantifica y dice qué tipo de terreno es el que necesita usted para su plantación. No entramos tanto al detalle agronómico, por supuesto. En ninguno de los casos vamos a entrar a detallar a fondo el tema agronómico, el tema veterinario, porque eso no es nuestro objetivo. Si nosotros hacemos un plan de esto, sea nuestro o para alguien, el tema agronómico se lo vamos a entregar a un ingeniero agrónomo que nos dé todas las características y condiciones y que nos dé el detalle técnico, o veterinario en caso de animales, ¿ya? Así que ahí, tierra, qué características muy corto, pero cuánto va a ser la superficie, las características principales nomás del terreno que voy a necesitar. Yo tengo una característica de producto o dos o tres tipos de productos que quiero sacar, qué zona, y además ya establecí en qué zona va a ser, y ahí digo, tengo tantas hectáreas de tierra acondicionadas y más o menos su característica es esto, punto. Ah, ya dice. Eso era mi duda. Ahí ya estamos en el tema, esa parte es el tema de requerimiento. Eh, Ese es como detallar ahí todos los requerimientos, porque eso luego se transforma en un presupuesto, ¿cierto? Donde yo en el presupuesto digo, requiero 20 hectáreas, voy a comprar, eso es lo primero. Después requiero una máquina, esto, según el plan. Y empiezo a cuantificar mis requerimientos y luego saco un estado de resultado. Sí. Pregunten jóvenes si tienen otro comentario para que no se queden con dudas, por favor. Dicen, yo quería hacer una pregunta sobre la ley que regula la producción del maíz. No hay una ley que regule el tema del maíz en particular, Y en la parte de abajo, lo voy a bajar un poco más, en el 1.5 creo que. pero este es planificación macroeconómica. Ah, la normativa digo, que Ah, cómo podría. ya. Mm, sí, está lo mismo, pero claro, los enfoques son diferentes, pero igual le aclaro cómo es eso. Hay rubros que son especiales, que más complicados, por ejemplo, el sector avícola, el sector porcino, son más complicados por el tema sanitario y todas las demás por las enfermedades y la contaminación y todas esas cosas. Esos tienen no una ley de avicultura, digamos, pero sí hay decretos y hay resoluciones reglamentarias que, que tienen y no tanto así como ley sectorial, pero sí hay leyes que regulan la actividad agropecuaria en general, que normativas que regulan la tenencia, el uso de la tierra, eh, y bueno, regulan el tema tributario en el sector rural y todo eso. O sea, hay leyes generales en ese sentido. La normativa vigente viene desde la Constitución, desde las leyes sectoriales, por supuesto, decretos y resoluciones que ya a veces son resoluciones ya por rubro en particular. Un rubro es un producto, ¿no? Producción de pollo, de huevo. En este caso puede ser rubro avícola, esos dos, pero puede ser producción de palta, de soya, de tomate. Esos son rubros. Entonces ya hay reglamentaciones para eso.
Pero en la parte agrícola no hay algo específico, algo puntual en este momento que uno tenga que cumplir así muy particular. Más está basado en la normativa genérica que son las leyes que regulan la tenencia y uso de la tierra. Entonces, ustedes colocan ley 3545 y ahí tienen una de las leyes, son varias, pero esa es una de las principales. Los que entren al tema cerdos, al tema avícola, eso sí, tienen que cumplir. Y también los que entren al tema ganadero, al tema lechero, para eso sí hay más normativa que para la parte agrícola. Ahora, una forma, no les digo que tengan que detallar, o sea, que redactar o que colocar todas las normativas. En este caso, lo que les voy a pedir es que en esa parte ustedes agarren y revisen y las que encontraron una ley, ponen ley número tanto, tanto, y después de los considerando, en el artículo primero de cualquier ley o cualquier decreto está el objeto. Y ¿qué es esa normativa? Sea ley, decreto o resolución. Y ustedes agarran y transcriben nomás el artículo 1 donde dice objeto. El número arriba y abajito el objeto. Y bueno, pueden dar una repasada, una revisada para ver, para conocer en dónde está lo que regula la actividad en general y qué es lo que hay que cumplir o qué es lo que hay que hacer. Los pecuarios obviamente van a tener que mirar más normas porque ahí son más abundante la cantidad de normas que hay. Ah, ya está bien, listo. Gracias. ¿Listo? Sigamos con las curiosidades o las dudas. Licenciado, buenas noches. Sí, Harold, buenas noches. Tengo una duda. Yo estoy A ver, haciendo el trabajo sobre la ganadería y ya. bueno, me he estancado en el tema del agua. ¿Puedo colocar ahí la cantidad que bebe el ganado, licenciado, un promedio por día? ¿O qué puedo más colocar acerca de eso? El tema del agua. Claro, el tema del agua lo va a hacer para cuantificar el costo de tener determinada cantidad de agua. Los animales adultos en promedio consumen 50 litros por día. Entonces ese es un parámetro, digamos, lo que le puede servir esa parte es para cuantificar sus costos. Por ejemplo, si es intensivo, es un pozo perforado y ese tiene un costo y tiene el costo de mantenimiento. Entonces ahí, digamos, va a tener para estimar cuánto le va a costar el Gracias, abastecimiento. licenciado. Si es de toma de algún río, igual necesita alguna infraestructura, equipamiento. eh, Igual, o sea, cualquier sistema de abastecimiento o si tiene laguna, igual eso necesita mantenimiento y necesita construcción y toda una logística para la distribución interna. Entonces, el promedio es eso. Si usted quiere hacer cálculos, ¿cuánto consume? Más o menos 50 en animales mayores, adultos. Un adulto ya es de año y medio para arriba. Gracias, licenciado.
¿Se recuerdan la parte del 1.1, el tema de recursos naturales, cómo hemos descrito la anterior clase? ¿A qué se refieren esos 4 puntos que hay ahí con bastante detalle? Y espero que no se les olvide para que podamos, o sea, ir avanzando y lo de atrás quede bastante claro en el tema de la planificación macroeconómica de la actividad agropecuaria. Hemos dicho que esto no es planificar una unidad productiva en particular, como el trabajo que están haciendo, esto es planificar la actividad agropecuaria en un municipio, en el departamento o en el país, toda la actividad agropecuaria. Y obviamente estamos hablando de un plan de largo plazo, ni siquiera de 5 años, de unos 10 años para que sea significativo. Ese es el concepto para que nos posicionemos en el lugar y nos ubiquemos ahí y en base a eso vamos entendiendo. Hemos dicho que, por supuesto, que la línea de base es totalmente diferente y después de verlo del tema de recursos naturales, nos toca el 1.2 que es infraestructura y procesamiento. Está resumido el título. Infraestructura puede ser caminos, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos. Eso es infraestructura, por ejemplo, de transporte. Todo lo que sea infraestructura de transporte. Caminos, ferrocarriles, fíjense, aeropuertos, puertos marítimos, muelles, todo. Toda la infraestructura que tenga el país. Imagínense el diagnóstico de grande que tenemos, o sea, que decíamos, supongamos que a nosotros se nos encomienda hacer un plan de desarrollo. Lo que tenemos que hacer en función de lo que tenemos y de lo que falta. Entonces, en esta parte de cuantificar es simplemente el diagnóstico. Tenemos tantas carreteras en la red fundamental asfaltadas de una vía, doble vía, tantos kilómetros, ferrocarriles, tantos kilómetros, por ejemplo, la red oriental, la red occidental. No tenemos entre la red oriental y red occidental, curiosamente hasta ahora, la conexión. Tenemos tantos aeropuertos internacionales, tantos nacionales, la capacidad de carga, en este caso más nos interesa la capacidad de carga, ver la capacidad de carga y descarga que tenemos en los aeropuertos, y en fin, y puertos marítimos no tenemos mucho que detallar ahí, es más, el único puerto que no es marítimo, pero es puerto internacional, es Puerto Buch, que hasta la fecha no está desarrollado y no nos sirve, no hay. Entonces, ¿por qué detallamos esto? Porque cuando hagamos nuestras proyecciones de producción, nuestro plan de producción, pensamos que crecer al 5, al 7, al 8, al 10% anual. Eso nos demanda una logística de transporte adicional y nosotros necesitamos qué es lo que tenemos para dimensionar lo que necesitamos agregar. Necesitamos una carretera que va a tener el doble de la transitabilidad que lo que tiene ahora cuando empecemos a incrementar la producción. Ok, entonces esa carretera que va a ser fundamental, la vamos a tener que ampliar, hacerle otra vía, hacer, por ejemplo, doble vía, por un lado, pero por otro lado hacer que sea más resistente, porque se va a deteriorar más rápido. Necesitamos, por ejemplo, habilitar, se va a incrementar la producción y parte va a salir digamos, parte va a salir por carretera y como va a ser bastante voluminoso vamos a necesitar ferrocarril y todo va a salir por el Pacífico, supongamos.
Entonces tenemos que unir los ferrocarriles y tener el ferrocarril, que la carga se habilita en Santa Cruz y se va hasta los puertos chilenos en tren, si es que se puede, directo. Habilitar más carreteras hacia el occidente, ponerle más capacidad a los aeropuertos, o sea, eso nos va a demandar el plan. Por eso es que nosotros detallamos todas esas cosas, que es lo que tenemos en este momento como punto de partida, porque después vamos a comparar entre lo que tenemos y entre lo que necesitamos, o lo que se vaya necesitando según el crecimiento de la producción, según el plan. Eso en términos de infraestructura de transporte. El siguiente punto, el tema de almacenamiento. Almacenamiento se refiere a todo lo que la capacidad instalada que tengamos, sea público o privado. Aquí no estamos solamente ya hablando de tema netamente público o privado. Las dos cosas tenemos que saber. Se va a incrementar la producción de trigo, ¿ok? ¿Cuánto de capacidad instalada para almacenar trigo? Se va a incrementar la capacidad instalada de la capacidad instalada de producción de arroz. ¿Cuánto necesitamos? Porque esa es no todos los productos se pueden almacenar en el mismo lugar. Vamos a incrementar la producción vamos a incrementar la producción de alguna fruta, alguna hortaliza. Y el consumo va a ser superado ampliamente por la oferta, por la producción. ¿Tenemos condiciones para almacenar fruta y que se conserve una semana, 15 días, por ejemplo? Ese tipo de almacenamiento. E incluso, hasta uno podía colocar, o sea, les decía, tanto público como privado. Ahora hay silos, por ejemplo, que EMAPA, la empresa del gobierno, una de las empresas del gobierno, tiene por todas partes, donde almacena maíz para luego entregar a los productores pecuarios. Y así, N ejemplo. Y aquí se tiene que contabilizar todo lo que tienen los sectores privados, y este almacenamiento se lo ordena por rubro principalmente. Aunque en el caso de granos, yo puedo colocar en el mismo silo maíz, sorgo, soya, girasol, trigo más creo. Pero arroz, por ejemplo, ya es otra característica muy particular, diferente. Y así sucesivamente. Y todo lo que yo necesite almacenar. Por ejemplo, hay otros productos, harina, por ejemplo. Ese tiene una característica, necesito almacenar. Harina no se almacena por mucho tiempo, harina de trigo, pero sí necesito tener stock para 2 meses, 3 meses y tal vez hasta un poco más. Entonces, ese, por ejemplo, es un tipo de almacenamiento diferente. Así que ahí en tema de almacenamiento lo que uno hace es describir cada uno de estos detalles por producto, lo que uno tiene en ese momento, la capacidad. Porque cuando incrementemos la producción, SAS nos genera una demanda de almacenamiento. Y ahí nosotros comparamos. Tenemos para 10.000 toneladas para este producto, capacidad de almacenamiento, pero con la proyección que vamos a hacer dentro de 2 años, o suponga que tenemos para 10.000 toneladas de almacenamiento y estamos produciendo 6. Nosotros vamos a incrementar por año 2.000 toneladas. Quiere decir que de aquí a 2 años vamos a llegar al tope, a las 10.000, y el tercer año vamos a llegar 2.000 más a 12.000 y ya no tendríamos capacidad de almacenaje. Por tanto,
Esto, como sabemos que nos alcanza para de aquí hasta 2 años más la capacidad instalada para ese tipo de producto, nosotros planificamos las inversiones para que cuando lleguemos al tercer año nosotros tengamos la capacidad para almacenar las 2.000 toneladas que vienen. Y así sucesivamente, ¿no? Porque el siguiente año otras 2.000, 14.000 y así hacia adelante. Entonces, esa es la forma de hacer el diagnóstico, la línea de base. Y pasamos al tercer punto, bajo la misma lógica, el tema de las industrias. Igual si hay industrias en el sector privado, en el sector público sí, pero toda la industria por cadenas productivas. La cadena oleaginosa, la cadena de la caña de azúcar, la cadena cárnica, la cadena, en fin, todas las cadenas, ver la capacidad industrial que hay. Están trabajando las industrias olleras ahora al 100%, de repente están trabajando al 70%. Y vamos a ir creciendo 10% por año, quiere decir que dentro de 3 años tiene que subir la capacidad instalada porque ya se va a saturar. La industria azucarera también. Y así, de eso se trata el tema del diagnóstico. Cualquier sector, o sea, aquí estamos hablando, los ejemplos que les pongo son de cadenas industriales grandes, pero esto nosotros no tenemos que dejar ni la cadena industrial más pequeña. Y fíjense, un detalle importante. No solamente es la industria en sí. Por ejemplo, yo voy a hacer crecer la industria de procesamiento de arroz. ¿Cuál es la industria? Son los ingenios arroceros. Los que tienen secadoras, peladoras de arroz, ¿no? Para que venga al mercado. Y como se va a incrementar la producción, no solamente es la capacidad instalada de esa industria. Hay otra industria que produce las bolsas, fíjense. Y por eso es importante ver el tema de las cadenas. Al incrementarse la producción, la capacidad industrial y todo eso, automáticamente, si los procesos demandan, en este caso, utensilios, bolsa, demandan insumos que uno tiene que tener, todo eso se tiene que incrementar, o sea, tiene que desarrollarse, porque todos son complementarios. Entonces, yo mido en este momento una capacidad de procesamiento de arroz y también tengo que medir paralelamente la capacidad de industrialización de bolsas, de producción de bolsas. Y así sucesivamente. Tengo que ver cuánto tengo en este momento y cuál es la capacidad instalada que tiene esa industria. Está trabajando al 100% y si al año ya se me va a incrementar la producción, tengo que preocuparme para que la industria esa aumente su capacidad o se instale otra industria. Para eso es el diagnóstico, el levantamiento de la información milimétrico que se debe hacer antes de hacer una planificación. Sin esto no podemos planificar. Y pueden haber otros factores. Por ejemplo, les decía yo en el primer caso, los caminos, los ferrocarriles, aeropuertos, etcétera. Si yo voy a hacer el diagnóstico de los caminos, tengo que hacer el diagnóstico de la capacidad de transporte, por ejemplo. Puede haber transporte con distintas características. Y les pongo ejemplo. Hay un transporte que es especializado para ganado.
hay un transporte que es especializado para la cosecha de granos, para sacar granos del campo y llevar a un silo, a un almacén, donde el grano del campo viene con humedad, con impureza, y ya hay después un transporte de exportación, si es que el grano se exporta. Entonces, todo hay características. Hay, por ejemplo, las vacas llegan en camiones especiales, ¿no? Transporte ganadero, o los pollos llegan en un transporte especial, perdón, en un transporte especial a los frigoríficos, a los mataderos, los cerdos. Pero cuando salen de ahí ya de ida a los centros de abastecimiento, a los centros de expendio, ya salen en otro transporte muy especializado, ya salen en transporte refrigerado. Así que yo, de todas esas cadenas de logística, yo tengo que tener el diagnóstico. O sea, tengo que tener cuánto es mi capacidad que tengo actualmente. Y si esa capacidad que tengo está trabajando al 100%, al 80, 90, a qué porcentaje está trabajando. Para cuando me toque hacer la proyección de la demanda de esos servicios. Es eso, por dar un ejemplo, en el punto otros, que en realidad en cada cadena uno no tiene que dejar algún dato de algún servicio en particular, o de algún insumo o de algún bien en particular que uno tenga que detallar en la línea de base. Preguntas, jóvenes. ¿No hay pregunta? ¿Algún comentario? Sigamos. El siguiente punto, mientras se animan a preguntar, el siguiente punto se refiere a financiamiento. En este capítulo es importante entender que no estoy haciendo ningún requerimiento. Los requerimientos vienen después cuando ya yo hago mis proyecciones, mi plan de producción. A partir de ahí nacen todo lo que es requerimiento, y de estos capítulos se van a repetir más adelante. Se van a repetir pero ya se convierten en requerimientos. En este caso no. ¿Qué significa financiamiento local? ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo de cartera? ¿Tengo recursos disponibles? Estamos hablando de un plan nacional. ¿Y cuánto tengo de financiamiento en el sector agropecuario en este momento? ¿Cuánto es la oferta de financiamiento que yo tengo en el tema local? ¿Cuánto hay y cuánto es externo? Tengo que saber con qué recursos cuento en este momento. Y también, fíjense, medir la capacidad de aporte propio de los productores. Los productores tienen capacidad para endeudarse más, para acceder a crédito, porque si voy a ir a una expansión, a un crecimiento, van a venir más inversiones. Entonces también tengo que medir cuál es la capacidad de los productores para adquirir nuevo financiamiento, para ese incremento que va a haber de la producción. Ojo, cuando hablo de incremento de la producción, no me estoy refiriendo a ampliación de frontera, más espacio, estoy refiriéndome en realidad a ambas cosas que pueden ocurrir. Uno es al incremento de los rendimientos con tecnología, y otro también es ampliación, a las dos cosas.
Así que yo veo cómo está el financiamiento en este momento en la actividad agropecuaria. ¿Quiénes son los que están financiando? ¿Quiénes financian? ¿Cuál es la tasa? Las tasas se adecúan al dos cosas, por ejemplo, en el tema financiamiento. Primero, si está suficientemente atendido. Si está suficientemente atendido, ¿qué significaría? Más o menos 3 parámetros. Que tiene todo lo que necesita en cuanto a financiamiento, y esto puede ser local o externo, pero tiene financiamiento, los montos que requiere. Segundo, son las tasas adecuadas de acuerdo al nivel de retorno que dan los cultivos. Y tercero, la amortización es de acuerdo a los ciclos productivos. O sea, esos detalles es lo que tengo que ver en mi diagnóstico. ¿Cómo está constituido el financiamiento? Y el tercer punto, para complementar ahí, cómo está la capacidad de los productores, la capacidad de la contraparte que se llama. Y siguiendo, profundizando en el tema de financiamiento, es muy importante el nivel de tasas de interés y los periodos de amortización. Por ejemplo, si los periodos de amortización en la agricultura son mensuales, es complicado para un agricultor, porque nunca cosecha todos los meses. No hay actividad, no sé, por ejemplo, lechería o avicultura de huevo. Esas sí pueden amortizar mensual, pero el resto, ni la producción de pollo, que es 40 días, eso le daría para amortizar cada 2 meses más o menos. Y el resto de los productos, desde que uno empieza a prepararse hasta que cosecha, no son menos de 5 meses. Entonces, fíjense, y si hablamos de caña de azúcar, es una cosecha al año. Una vez al año se recibe dinero, no se recibe cada mes ni cada 6 meses, es una vez al año. Entonces es importante el levantamiento de la información y otra cosa, los plazos. Los plazos son importantísimos en el tema de amortización, porque si el crédito es de corto plazo, es complicado para la producción agrícola o para cualquier actividad. Por lo general los créditos de corto plazo tienen tasas más altas de interés y son difíciles de amortizar, porque no es lo mismo pagar $100,000 en 2 años que pagar $100,000 en 10 años, fíjense. Obviamente en 10 años vamos a pagar durante 10 años gran cantidad de intereses, pero seguramente nos va a permitir trabajar con mayor holgura financiera en la unidad productiva. No que si está a 2 años o a 3 años los 100,000, sí o sí hay que sacar cosechas exitosas y que los precios estén altos, que no afecte el clima y ningún problema, que no haya guerra, pandemia, nada, para poder cumplir de amortizar en 3 años o 2 o 3 años un crédito, con alto monto de amortización anual. Entonces, eso es importante medir, cómo está la situación de financiamiento de forma general. ¿Quiénes son los que financian? ¿Son los bancos? Por lo general los bancos grandes prestan a más largo plazo y a menos tasa. Después viene las cooperativas, las microfinancieras, cooperativas, y después viene otro importantísimo eslabón de los financiadores, que no están regulados por la AFI, nada que ver,
que son los que venden insumos, maquinaria y equipo. Ellos también financian. Financian a cosecha, ellos financian a corto plazo, la mayoría. Licenciado, una consultita. Buenas noches. Iván, qué milagro. Sí, disculpe, recién pude. Estaba viendo el tema del financiamiento y el problema es que ahora, bueno, hace unos años no se han visto para las propiedades rurales como colateral para un crédito en banco. ¿Cómo uno puede financiarse? Porque bueno, para maquinaria es el equipo, digamos, ¿no? Pero para el tema de lo que es lo demás para sembrar, más insumos, puede ser que den, digamos, la grano o en tema de lo que es insumos para agrícolas, pero a veces necesita uno capital para la mano de obra, ¿no? Para los agricultores y demás, ¿no? Desconsulto, ¿no? Esa parte, A ver, antes se podía, ¿no? ahí iba a llegar, ahí iba a llegar un poco. Estábamos por el cuarto grupo de financiadores que son los que venden insumos, maquinaria, y los plazos son cortos. Por ejemplo, los que dan insumos le dan a una cosecha, ¿no? O sea, los insumos para que siembre esta campaña y cuando coseche de aquí a 4 o 5 meses paga. Exacto. No es más. Y después vamos a hablar de las tasas. Las tasas comerciales también financian a 2 años, no sé si hasta 3 años un tractor. Pero es pesadito porque un tractor, los más chicos valen pues, no estamos hablando de tractores chinos, los tractores chinos valen 20, pero los tractores que son brasileños, americanos o europeos o argentinos valen alrededor de 40, ¿no? Y de ahí para arriba según el tamaño. Bueno, la cosechadora prácticamente No. más de 150.000, digamos, ¿no? Sí, no, hablaba de un tractorcito de, qué sé yo, de unos 80 y 90 caballos, no más chico, digamos, un tractor. La cosechadora vale eso, pues, ¿no? Y de ahí de 150 hasta 800, ¿no? Por ahí va, según la tecnología. Y el otro grupo de financiadores son las agroindustrias. O sea, estamos hablando hasta ahorita de 6 tipos de financiadores ya vamos, fíjense. O 5. Las agroindustrias financian, o sea, dan para insumos igual a la cosecha, para que compren diésel, para que pague un poco de personal, químicos, y eso es con el compromiso de que se le va a vender el producto a ellos, ¿no? A las industrias. Ahora, y el último grupo de financiadores, pero más ocurre eso en el caso de pequeños productores. Son parecidos, pues se podría decir los compradores. Son los comerciantes. Eso más está en tema hortalizas principalmente. Eso funciona igual la cosecha y igual el compromiso es de que el que me financia, el que me da la plata, me presta un monto. Me presta un monto y estoy obligado a venderle a él. En la cosecha, papas, tomates y todo lo demás. Así que fíjense la cantidad de financiadores que hay, pero ¿quiénes son los que otorgan mejor ventaja o los que dan en mejores condiciones cuando la gente logra acceder? Por supuesto que son los bancos, los que las tasas son más bajas y los plazos más largos y las condiciones son mejores. El tema ahí es las garantías, ¿no? Exacto. Ahora, y entonces la pregunta puede ser, ¿por qué todos no se prestan de los bancos? Y ahí apuntaba Iván que la pequeña propiedad, por ejemplo, no se puede hipotecar. Y un productor, ¿cuál es su principal patrimonio? Un productor pequeño del área rural, que tenemos miles y miles en todo el país. ¿Cuál es su principal patrimonio? Su parcela, su terreno. Sea de 5, de 10, de 20,
y si 500 hectáreas es también una pequeña propiedad y ahí se hace una ganadería, pero si quiere financiar para hacerse un pozo, unos atajados enormes para no tener problemas de agua durante todo el año, se complica porque no puede hipotecar. También para los grandes es complejo, porque más de 50 se puede hipotecar, pero el tema es que ahí hay un problema en la norma que cada 2 años se revisa la función económica social, se llama. Y si le encuentran alguna cosa, el INRA, a través del INRA el gobierno se la puede quitar la propiedad. En Tringa. Pero no está en garantía. Por eso es que es difícil colocar en los bancos. El problema de no acceder a los bancos es, como usted dice, es la falta de garantía. Y la falta de garantía es para los chicos y para los medianos. Lo que pasa es que yo para dedicarme a este negocio o tengo grandes capitales o estoy fregado. O sea, si uno es viejo o pobre, difícilmente se dedica bien a esto. Claro, hay cosas contradictorias. Por ejemplo, si usted es un productor grande, usted tiene aquí en la ciudad nomás 1 o 2 casas que valen 300.000, 400.000 dólares. Más inclusive. Más inclusive, suma 1 millón en inmuebles en la ciudad, un lote por ahí, y usted va al banco con una propiedad de 2.000 hectáreas y le va a mirar y le va a pedir el banquero, le va a decir, no tiene un inmueble urbano para que me traiga. Usted le lleva 1 millón de garantías, feliz, le van a poner alfombra roja, le van a dar tasa al 6-7%, le van a dar crédito a 7, 8 años plazo. Así de simple, esa es la realidad. Y, el sistema está hecho para que una gente así, digamos, acceda y no estamos diciendo que está mal. Pero lo que no estamos siendo justo es con el resto. O sea, está así la normativa. Porque al que necesitamos fortalecer a todos, o sea, y con mayor razón a los pequeños, pero no tiene que hipotecar, porque el pequeño productor, digamos, de los valles, un pequeño productor ganadero del Chaco, no tiene pues una casa de 300.000 dólares en la ciudad, ¿no? Si tiene en un pueblito cercano que jamás pueda valer lo que vale acá. Entonces, por eso es que toda esa gente, la mayoría, hablando en cantidad de personas, que no puede llegar a la banca, busca todos los que hemos mencionado, los otros que mencionamos. Si puede hipotecar algo y sacar un crédito, va a sacar de una cooperativa, pero o de una microfinanciera que ya la tasa va a ser el doble del banco. Y va yendo de a poco, a medida que nos vamos más hasta lo último que hemos mencionado, es más alto. Es más, los que financian, los comerciantes que financian, eso financian al 2 al 3% mensual. 36 o 24, pero es pesadísimo. Exacto. O sea, entonces fíjense que esto es aprovechando que estamos hablando del tema, es más o menos yo digo como que estrangula al productor, porque si yo voy a tener que pagar intereses de 24%, ¿cuánto tiene que ser mi margen para ganar? ¿Por mitad? Mínimo 48, 50. Claro, para que yo gane 20 o 25%, ¿y qué proyecto pues rinde 25%? No hay. Entonces, esas cosas son, esos detalles son los que no están bien, o sea, en el tema normativo, en el tema, algo hay que hacer, fíjense, y si nosotros hacemos el diagnóstico, vamos a encontrar en el tema del financiamiento que en el agro en particular, la cartera que está en el sistema financiero regulado no es ni la mitad de las inversiones que hay. O sea, quiere decir que están financiados por otros a tasas más altas. Por los otros eslabones, no por la banca. Pero uno de los factores es este que estamos apuntando, el tema de la tenencia de la tierra.
Licenciado, algo que yo me acordé hace unos años atrás, yo charlaba con una persona con respecto al tema de, esta persona hablaba del famoso seguro agrícola, ¿no? Ujú. Pero el seguro agrícola en el sentido de que uno queda con un precio para vender, un precio promedio base, y si gana más de eso, paga el seguro a la diferencia, y cuando tiene menos, le restituyen, buscando tener una estabilidad en el precio, ¿no? Y la producción. Eso también uno le garantiza tener un precio estable, quizás ser menos riesgoso y acceder a préstamos con menores tasas, ¿no? Pero primero Pero la no, tasa tiene que ver con el riesgo del negocio. Y aquí claro, la parte agrícola es parte ciencia y parte fortuna, digamos. el tema del seguro es una forma de acceso a financiamiento al final. O sea, el tema es como, el seguro funciona como un seguro de vehículo, por ejemplo, que cuando uno va a una aseguradora y le dice quiero este vehículo, ¿cuánto vale su vehículo? Ya, digamos $20,000. Y ellos le preguntan a uno, ¿quiere asegurar el 80% o el 100%? Y digamos, me dice, yo digo el 100% y me van a decir ya $500 por año, la póliza. Es lo mismo, $500 la póliza y digamos en caso de algún siniestro, pérdida, robo, cualquier cosa, el seguro me devuelve los 20,000. Yo obviamente al inicio ya pagué mis $500 de póliza. En el, en el, en el tema agropecuario, en todos los países casi hay seguro agropecuario, acá no tenemos. Y sería, si se implementara o se promoviera, sería una solución en parte al tema de financiamiento. Porque, por ejemplo, si yo voy a sembrar maíz, vamos a suponer, y mi costo de producción es $450, vamos a suponer por hectárea. Y el seguro, he visto una oferta que hubo acá y era el 9,5%, vamos a decir 10% del costo. Entonces, yo aseguro aseguro el costo de producción y al comprar ese seguro automáticamente yo puedo conseguir un financiamiento ya más barato. Porque en el mejor de los casos no voy a perder nada. O sea, voy a recuperar toda mi inversión y voy a poder pagarle al banco. Entonces, esa es una forma de acceso a financiamiento inmediato. Claro que tiene su costo. El costo, por ejemplo, de $450, la póliza me costaría casi 45. Tiene su costo, pero no es como ahora de que hubo sequía en el sur, en el Chaco, y el que perdió calladingo a encerrarse en su casa y a pensar cómo hacer ¿Cómo para ir va a a ser? pagar al banco, ¿no? En cambio, toda esa gente, por ejemplo, si tuviera seguro, no quedan inviabilizados, ¿no? Claro que van a perder algo, por lo menos van a perder los 45 de la póliza, pero no es lo mismo perder 450 que 45. ¿Y por qué no se implementa eso ahora? Porque yo cuando charlé con esta persona, bueno, él está fallecido, era don Federico Paz Limpias, don Freddy Paz, pero eso fue hace varios años, ¿no? Y él quería que se implementara eso. Sí, hay intentos, ya han habido no sé cuántos intentos de hacer, pero no se llega a consolidar, no se puede llegar a consolidar el tema del seguro. ¿Es un tema privado o dependemos del Estado presto o es un tema de normativa? Es un poco que el gobierno tiene uno que funciona y que se llama Pachamama, Ay, ay, ay. pero ese funciona ya desde hace unos 6, 7 años atrás u 8 años atrás. Pero en realidad no es un seguro, porque un seguro es como el que estamos describiendo. Yo compro una póliza, digamos, pago $40 por hectárea, vamos a suponer, y aseguro 1.000 hectáreas y me va a costar 40,000, digamos, la póliza esa.
pero el monto que voy a asegurar es $500,000, digamos, así que totalmente justificado. Y si no llovió y se secó mi cultivo, recibo mis costos, ¿no? El total de lo que gasté. Incluso se hace por etapas. Eh, o sea, si fue la siembra y después de 15, 20 días de que nació se secó, no es que me devuelven el total del costo, porque todavía no se hizo, no se hizo en las aplicaciones, el mantenimiento, manejo del cultivo. La póliza se paga proporcional a lo que va incrementándose el costo, y eso funciona así. El que tiene el gobierno da 1.000 bolivianos por hectárea, indemniza o entrega 1.000 bolivianos por hectárea, hasta 3 hectáreas nada más, es para productores chicos. Pero ¿en función de qué? No en función de medir un índice de precipitación o de verificar un municipio se declara en desastre por sequía en su zona y automáticamente viene el seguro Pachamama y reparte se hace una lista o se levanta información con el municipio y le dan de a 1.000 bolivianos. ¿Pero hay que escribir una previa póliza o simplemente es una Nada, especie de transferencia? Nada. Nada. Directamente junto con el municipio se hace el levantamiento de quiénes se van a beneficiar. Pero no es en sí un O sea, seguro. no es un seguro, es más como un bono. Porque primero que por ejemplo, si es tomate o papa, el costo de producción es más de $2.000 por hectárea. O sea, las hortalizas es caro, es más caro que maíz, que soya, es carísimo. Hay algunos productos que llega casi hasta $5.000 por hectárea el costo en hortalizas. Entonces, los 1.000 bolivianos no es que esté mal, pero en realidad no es un seguro. Sirve, le servirá a la gente de algo, le va a servir, ¿no? Porque quedó quebrado y no tiene nada. Entonces, eso funciona y funciona, creo que a 60 municipios llega de todo el país, o 60 o cerca de 70 por ahí. Pero eso es todo lo que hay y el tema es un poco normativo, un poco de facilitar, porque tiene que ser privado para que funcione, así como funciona el seguro de vehículo. Ustedes se compran un vehículo y uno con tanto robo y todo eso, obligado uno calladito va y se asegura. Ante cualquier accidente o cualquier cosa, mejor es asegurarse. Cuesta sacar los pesos, pero mejor es estar seguro que ante cualquier contingencia uno tenga problemas. Entonces, el tema es un poco de normativo. No es tanto que el gobierno ponga o subvencione algo, no pasa por ahí. Pasa por el gobierno ha intentado, ha querido él buscar, asociarse, llevar adelante él y las aseguradoras, aparentemente las reaseguradoras que son internacionales, no. Hemos visto varios intentos y las reaseguradoras empiezan, ven las condiciones y poquito como que quedan ahí los intentos, así que no hay. Habría que ver, ¿no? Qué condiciones hay en el exterior que hacen que en otros lados sí los favorezca y aquí no, digamos, ¿no? Claro. Ya Por temas de ejemplo, riego, temas de control de inundaciones, o todo. técnica de rotación de la tierra, algo debe haber, ¿no? El tema más es de normativo. O sea, lo que yo he visto con el gobierno actual es de que, bueno, ellos como están creando más cantidad de empresas, participando de forma más directa en las actividades económicas, ellos quieren controlar o estar en todo. Entonces, aparentemente ahí la reaseguradora, como son inversionistas que arriesgan y necesitan tener también seguridad de su retorno, parece que es que el gobierno no quiere estar y quiere manejar el seguro, algo así. Entonces ya los privados, pero los internacionales ya no confían
en venir a apostar, digamos, a eso. Seguramente ellos deben querer yo ingreso, pero yo soy el que manejo y administro el seguro. Algo así pasa. Lo mismo es con la bolsa. Han habido varios intentos de hacer la bolsa de productos que hablábamos y los intentos terminan porque la normativa está de que el gobierno sí o sí interviene en los nuevos emprendimientos como ese y interviene con el más del 50% y además administra. Entonces el gobierno dice, vengan los privados, súmense, pero yo administro y tengo el 50 más 1%. Ya ahí todo el mundo se echa para atrás porque es difícil, digamos, que los privados entren en esas condiciones. Y con semejante socio, ¿no? Porque en el fondo administrar es un socio gratis, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Gracias. Licenciado, una inquietud o algo, digamos, ¿no? Fuera del caso de lo que está hablando de las empresas estatales. En caso de las empresas estatales, ¿quién los hace seguimiento o quién los supervisa lo que en sí, digamos, no si hay ganancia o pérdida, digamos? ¿Quién los fiscaliza a ellos? A ver, en realidad hay unas normativas para manejar los recursos públicos. Pero ellos han hecho y han creado una lista y se llaman empresas estratégicas. Si todas las empresas que se crean se regularan por la ley 1178 como es de funcionarios públicos, todos los que trabajan ahí como funcionarios públicos, realmente es bastante estricto eso y tendría que estar encima la Contraloría, tendría que estar la autoridad de empresa, o sea, todas las instituciones que controlan los recursos públicos, pero principalmente la Contraloría, además de la autoridad de empresa. En este caso, las empresas, por lo general, la mayoría dependen de los ministerios. El Ministerio de Desarrollo Productivo es el que tiene más empresas. En el sector agropecuario, en hidrocarburos, en el Ministerio de Hidrocarburos están todas las empresas de yacimiento, YPFB y subsidiarias. Entonces, cada uno tiene su autoridad superior que controla, que fiscaliza. Pero además de eso, debería controlar la autoridad de empresa, debería entrar la Contraloría, principalmente la autoridad de empresa, las autoridades superiores, los ministros de cada cartera son los que tienen que encargarse de fiscalizar y ver que tengan resultados. Porque no deja de tener los resultados, les afecta a ellos. Pero la verdad es que no se ve. No se ve tanta fiscalización o algo por el estilo. Creo que por ahí va la pregunta. Nosotros que no estamos acostumbrados al trabajo público, uno ve difícil que funcione con la rapidez que se necesita la misma empresa en el sector público que en el sector privado. En el sector privado nosotros decidimos ahorita hacer una inversión y mañana la hacemos la inversión. Si nosotros somos una sociedad incluso, tenemos un directorio, encargamos a alguien que haga un proyecto o elabore una ampliación o cualquier cosa y tenemos nuestros reglamentos y nuestra decisión en tiempo récord. Si hay la oportunidad lo hacemos. Si hay que parar algo, paramos de inmediato. En cambio, en el sector público, todo el tema normativo se ve, o sea, nosotros desde afuera vemos que es bastante pesado por los procedimientos, porque los recursos, a ver, si nosotros arriesgamos una nueva inversión y hacemos y perdemos, no tenemos que rendirle cuenta a nadie porque nosotros fuimos los que hicimos la inversión.
pero si hay pérdida, se supone los recursos son públicos, no son nuestros, si nosotros fuéramos empleados de una empresa pública. Se supone que tenemos que tener todos los respaldos y si hubo irresponsabilidad, acciones extemporáneas, omisiones, cualquier cosa, eso, digamos, por la cantidad de normativas que hay, eso recae sobre las personas que tomaron las malas decisiones o decisiones equivocadas. Entonces, de que hay una serie de instituciones que deberían estar o que están encima de las empresas públicas, sí hay. Es un control, pero de bastante cantidad de personas y de instituciones. Pero hasta la fecha no hemos visto, digamos, no hemos visto más el cierre de Cartón Ball o Papel Ball, que fue la que se cerró en La Paz, ¿no? Una que tuvo que cerrarse porque definitivamente le generaba cualquier cantidad de plata al gobierno, al Estado, incluso estando paralizada. Entonces, no se ve que las empresas, por lo menos algunos artículos han empezado a salir reciente, dando algunos montos, pero no se ve, no hemos visto tanto el tema de fiscalización que sea evidente de las instituciones que son competentes, y tampoco hemos visto resultados, ¿no? En algún momento se verá. Pero uno desde el sector privado ve, siendo bien realista, ve complejo el hecho de que todas las empresas públicas sean exitosas. Es más, hay empresas que sí tienen que existir porque es una necesidad pública y no hay el sector privado que lo haga, y esas, digamos, tienen que estar. Pero como está habiendo ahora gran cantidad ya de empresas, uno dice cómo toman las decisiones, cómo hacen el seguimiento milimétrico a que hay cosas, o sea, se ve más rigidez por la cantidad de normativa. Por ejemplo, si tiene una urgencia de recursos, nosotros tenemos una urgencia de recursos en nuestra empresa, en nuestra compañía, vamos a suponer, para mañana. Seguramente vamos a disponer de los recursos mañana, vamos a conseguir y vamos a resolver el problema. Pero en el sector público no es tan fácil. Necesito gastar de urgencia mañana $50,000. Hay todo un procedimiento largo para que se desembolse, para que se haga efectivo. Para que se genere la operación tiene que pasar una tramitología larguísima. Entonces, eso es lo que uno ve desde afuera, no sé, en la práctica. ¿Será que al generar ese grupo de empresas estratégicas con decreto han generado procedimientos más rápidos, más ágiles? Porque el tema de entrar en actividades productivas requiere de un seguimiento milimétrico de reacciones inmediatas a cualquier problema o a cualquier oportunidad que se presenta. Y uno viendo de afuera la cantidad de normativas que hay o los procedimientos que tienen que seguir para hacer gastos, para hacer ventas, para hacer adquisiciones, se ve complejo. Pero hasta el momento no se han visto grandes sobresaltos. Eso, bueno, eso es lo que, por lo menos lo que hay, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, pasaremos lista. José Eduardo.